Así es como lo celebraban los santos y fieles que estaban en las iglesias, en Roma, en Grecia, en Jerusalén, bueno, en toda Israel y en todos sus alrededores donde se predicaba el Evangelio. Y se celebraba una cena justamente compartiendo, como lo hemos hecho en algunas ocasiones aquí, cuando celebramos algún cumpleaños, cuando damos acción de gracias por la vida de algún hermano, o incluso cuando de repente algunas hermanitas bueno, nos comparten ahí algún pollito o algo así. De esa manera lo vamos a tratar de compartirlo. Quizá en unas 2 o 3 semanas, no sé cuánto nos lleve esto, esperemos que unas 2 o 3 semanitas, pero para que vayamos viendo qué compartir, ¿saben? Saquen su mejor arma que tengan por ahí. Si el arroz es su fuerte, traiga arroz. Si los frijoles son su fuerte, traiga frijoles. No me vayan a traer una maruchan, porque pues yo sé que ese es el fuerte, ese es mi fuerte, la maruchan, pero no voy a traer una maruchan, ¿verdad? Sí, si algo quieren compartir, mis amados hermanos, no se trata aquí de traer, como bien vemos con los hermanitos de las iglesias, que de repente se apartaban unos que traían comida de muy buena calidad y los que traían cosas sencillas, pues los hacían a un lado, ¿no? Aquí vamos a compartir como debe de ser, mis amados hermanos, que lo que nazca en su corazoncito lo puedan compartir. Si quieren traer algún guisadito, algún arrocito, un frijolito, lo que ustedes gusten, mis amados hermanos. Si no se les da la cocina, pueden traer un refresquito, una salsita, por ahí hay unas hermanitas por ahí que no digo sus nombres, que están distraídas, pero su salsa es el arma secreta que tienen también. El chiste es que compartamos un momento en familia, que podamos compartir el pan y la sal. Yo creo que yo traigo el pan, asumo que es el que se debe de compartir, sin levadura. Ya hace un año no, traje pan, creo que más o menos no me quedó tan mal. Es que ese no queda esponjoso porque no lleva levadura y justamente ese es el propósito. ¿Sale, mis amados? Y pues bueno, vamos a comenzar a digerir este pan, porque es un pan un poco, pues es un pan muy, muy nutritivo. Pero ya saben que lo que es bueno, de repente la carne no le cae tan bien. A la carne como que lo que es bueno no le gusta. Por ejemplo, quienes hacen ejercicio, va que a la carne no le gusta levantarse temprano, pero vamos sin ganas, ¿verdad? Va que nos duelen los músculos cuando hacemos pierna pero así, con todo y el dolor, lo ejercitamos. O sea, las cosas que son buenas para el cuerpo no le gustan a la carne. O sea, hablo de lo exterior, de lo externo. ¿Cuánto y más en las cosas internas, verdad? La santidad, la obediencia, todo eso no le gusta a la carne. Entonces, mis amados hermanos, pues hoy vamos a alimentarnos con disciplina de un pan que no es muy agradable a la carne, pero para el espíritu es vida, mis amados hermanos. Bien, el tema, lo va a decir todo, es acerca del pecado. Es el pecado, mis amados hermanos. Y nuestro texto en el que vamos a basar nuestra enseñanza, ya les había dado por ahí a 2 grupitos por ahí que tenemos en las noches de los jueves y viernes. Romanos 7:13, ya les había dado ahí una pequeña introducción, pero ahora vamos a desarrollarlo. Y gracias a las manitas que prepararon este café. Que Dios le pague con un muy, muy, muy buen hombre de Dios. Amén. Romanos 7:13. Amén. Dice el hermanito Gaby que le puso. Está feliz, hermano. Bendecido, hermano. Amén, hermano. Dice la bendita palabra de Dios. Dice Romanos 7:13. Dice, ¿ya la tienen todos? Espero a todos. Shamalita, ¿se me está quedando mi shamalita?
de mis mejores alumnas. Ya se me está durmiendo, creo. No, ahora sí durmió. ¿Ahora sí desayunaste? ¿No? Ya sabía, eso sí no falla. ¿Listos? Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bien, vamos, antes de comenzar a orar, quiero introducirlos para que ya comencemos la oración. Dice que el tema dijimos que es acerca del pecado, y el título de esta prédica dice reconociendo al pecado como pecado. Reconociendo al pecado como pecado, mis amados hermanos. Tenemos que reconocerlo como pecado. Gloria a Dios. Es que me gusta más que mi teléfono. Dice reconociendo el pecado como pecado, para los que anotan. Y les comentaba hace unos días que los filósofos, los científicos, etcétera, han medido todas las cosas. Han medido cuánto miden las galaxias, cuánto mide una célula, cuánto miden las carreteras, cuánto mide un territorio. De hecho, cuando nosotros abrimos un mapa, tiene las medidas de cuánto mide el país o a qué distancia está un lugar de otro. Todo el ser humano se ha encargado de esas mediciones, mis amados hermanos. Todas las cosas han medido, pero hay dos cosas que son muy vastas y espaciosas, que son particularmente necesarias para medir, y muy pocos se ocupan de hacerlo. Y estas dos cosas son el pecado y el amor. Esas son cosas vastas y espaciosas. Pero vamos a hablar el día de hoy acerca del pecado. Y rogamos que nuestro Santo Espíritu, el Espíritu de nuestro Dios, dirija este estudio. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana en que podemos estar aquí, Padre, reunidos en tu santo nombre, buscando, Señor, mi Dios mío, ser instruidos, ser, Señor, nutridos, Señor, por tu palabra, Señor, mi Dios mío. Oh, Señor, mi Dios mío, rogamos que tus pastos delicados, Señor, nos alimenten, Señor, que nos apaciente, Señor, mi Dios mío, en estos lugares de delicados pastos que están en tu palabra, Señor, mi Dios mío, que junto a aguas de reposo nos descanses, nos des ese reposo, ese refrigerio, Padre Santo, y que podamos, Señor, mi Dios mío, recibir, Padre Santo, esa semilla que en su tiempo dará fruto, Padre mío. Le pido que bendiga a usted, Señor, a cada uno, Señor, de todos mis hermanos que están aquí, a todos los hermanos en la congregación universal, Padre, pero también en todas las iglesias locales, Padre mío, cercanas, y aquellas que están hasta los confines de la tierra, Señor, mi Dios mío, que donde quiera que tu nombre es invocado y tu nombre es alabado y bendecido, Señor, que ahí, Señor, siempre tu presencia repose sobre cada uno de aquellos, Señor, que proclaman tu santo nombre, Padre mío. Te pido por cada uno de mis hermanos que están atribulados, que están angustiados, que están enfermos, por Alexis, Padre, que hoy no ha podido venir por problemas de salud, por mi hermanita Leti, que hoy por cuestiones de su trabajo no puede estar con nosotros, por mi hermanita Lolita, Señor, no sé cuál sea la razón por la que ella no está aquí, Padre, pero que, Señor, que ellos estén bien, Señor, que su salud rebose de bienestar, por mi hermanita, ¿quién me falta de mis hermanitas? Carmelita, que está en México, en su trabajo, Padre mío, o si es que está aquí, va de regreso, llévala con bien de regreso a su hogar, Padre Santo. Por mi hermanita Lucy, Padre mío, que está como centinela, Señor mi Dios mío, como un apoyo, Señor mi Dios mío, para que tu siervo pueda estar aquí predicando, y está también atenta
a tus negocios, Padre mío, porque también hay un beneficio, Señor, secundariamente, Señor, para este lugar, Padre mío. Y por cada uno de mis hermanos, por mi hermana Lulú, por su familia, por mi hermanita Marichuy, Padre Santo, por todos y cada uno de mis hermanos que hoy no pudieron venir, bendícelos. Y por aquellos que han de venir, aquellos que están por llegar a este lugar, Padre mío, Señor, que sea en tu tiempo, Señor, para que ellos reciban la bendición y maduren en su tiempo, Padre. Te doy gracias, te bendigo, te honro y te glorifico, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, para muchos hombres, fíjense que el pecado no se muestra como pecado. Para muchos, el pecado no se muestra como pecado, sino que se ve como algo muy simple. Y fíjense que hay en todos los hombres una ceguera natural y una ignorancia en cuanto a lo que es el pecado. Dice que es una ceguera natural y una ignorancia en cuanto a lo que es el pecado. Y se necesita el poder de la omnipotencia divina, esa misma voz de la majestad de Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz, para iluminar la mente humana, o de lo contrario, permaneceremos en tinieblas en cuanto a una buena parte de nuestro pecado real y el profundo mal mortal que va ligado al pecado, mis amados hermanos. Vamos, por favor, acompáñenme a Génesis 4. Amén. Amén. 4. Amén. Amén. Perdón, 1:4. Amén. Génesis 1:4. Amén. Amén. Bien, manténganse ahí y vamos a encontrar ahí algo. Dice, la palabra de Dios dice ahí que Él separó, dice, la luz de las tinieblas, ¿verdad? Ahí en ese capítulo, hermano, ahorita, ¿qué dice el versículo 4? 1:4. Ajá. Dice la palabra de Dios. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Es otra versión. ¿Qué dice su versión, hermano? La palabra de Dios dice, al ver Dios la luz era buena, la separó de la oscuridad. Amén. Ok. Entonces vemos que dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Fíjense que para empezar, la palabra luz es la palabra O-R, para los que anotan. Es una palabra hebrea que significa alba o alegría. También significa amanecer. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es esta palabra que dice que separó la alegría de las tinieblas, el alba de las tinieblas, el amanecer de las tinieblas. Vamos ahora a ver qué significa tinieblas para que podamos juntar a estas dos palabras que están aquí en este texto. Dice que es la palabra K-J-O-S-H-E-K, que significa, o se pronuncia Kosek. Kosek. Otra vez, por favor. K de kilo, J, O-S, H-E-K de kilo otra vez. Esa es la palabra tinieblas que usa ahí, es igual palabra hebrea, y significa oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Recordemos que la palabra muerte significa separación, o sea que quiere decir que las tinieblas son la separación, es donde Dios no habita, mis amados hermanos, donde no puedes encontrar a Dios. Jamás vas a encontrar a Dios en las tinieblas. Dice que Él es luz. Y dice ahí en Génesis 1, del 1 al 5, dice, vamos los que están ahí en Génesis, dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la alegría de las tinieblas, o sea, de la miseria. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, mis amados hermanos, es necesario separar a la luz de las tinieblas en nuestra alma, en la nueva creación que Dios ha dicho que sea en ti, mi amado hermano. Les repito esta parte, por favor. Dice: es necesario separar la luz de las tinieblas en nuestra alma, en la nueva creación que Dios ha dicho sea en ti, mi amado hermano. Porque si tú estás aquí es porque Dios dijo sea la luz en ese corazón. Él dijo sea la luz ahí en tu corazón, mi amado hermano. Fíjense que en la segunda carta de Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dice: como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, es 2 de Pedro 1:19. Para los que anotan. Dice ahí, como una antorcha de que alumbra, dice, en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No sé si pueden notar aquí en este texto donde dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y dice que debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro, mi amado hermano, en el cual esa antorcha alumbra? Es dentro de nosotros. Nuestra alma, mis amados hermanos, es un lugar oscuro que tiene necesidad de un alumbramiento, que tiene necesidad de luz. Por eso es que podemos comparar en el Génesis que el alma del hombre es un tipo y sombra de la creación, del principio de la creación, mis amados hermanos, en el cual había había tinieblas, y dice que también Dios dijo sea la luz. Y en nuestras almas había tinieblas, mis amados hermanos, y por su omnipotencia, por su gracia, por su bondad, les dijo sea la luz en ese corazón. Pero dice que es un lugar oscuro. Es un lugar oscuro donde tiene la necesidad de ser alumbrado, y lo que alumbra el alma del hombre es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Entonces vemos que esto es un tipo y sombra de la condición humana, mis amados hermanos. De las tinieblas, de las tinieblas de la condición humana es que surge la luz de la felicidad, mi amado hermano, mi amada hermana. Sin el poder omnipotente de Dios diciendo sea la luz en nosotros, simplemente andamos en tinieblas. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Capítulo 5, verso 7. Primera carta de Juan. ¿Me quiere decir algo? Amén. Bueno, sustentando un poco lo que usted dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Después de la caída, mi amado hermano, no por nada nosotros estamos en esa condición. Digo, ¿de dónde fuimos sacados? De la tierra, del barro. Ajá. Y después de la caída nosotros estamos como esa tierra desordenada y vacía. Una vez que entra Jesucristo a nosotros, ahí se para Dios la... Fíjense que hace tiempo, haciendo un estudio con mi hermano David, y me parece que también estaba, creo que no más era él, o creo que con mi hermano Alfredo, y no sé si usted estaba igual, pero creo que recuerdo mucho al hermano David, que hablábamos
y hicimos exegesis, porque si está desordenada, no puede estar desordenada y vacía, o sea, no tiene lógica, porque algo que está desordenado no puede estar vacío. O sea, es como si dijéramos que este cuarto está desordenado y vacío. No puede ser eso, porque si está desordenado es porque hay cosas. Que alguien lo desea. Puede estar vacío. Si estuviera vacío, no puede haber desorden. No concuerdan esos textos. Entonces hicimos exegesis y resulta que la palabra que usa es la palabra desolada, desértica. No hay nada, no había nada. Y estaba vacía, entonces eso sí concuerda. Porque no puede haber desorden donde no hay nada. Entonces no es que había cosas, y de ahí muchos se toman para hacer falsas doctrinas que dicen que antes había ángeles y había una civilización de ángeles en la tierra y que hubo caos, guerras y se destruyó esa civilización. Eso no puede ser porque la Biblia no lo respalda. En ninguna parte del contexto bíblico nos habla de eso. Pero sí nos dice que era una tierra que estaba desolada, que estaba vacía. Y justamente, entonces sí, eso sí concuerda con que cuando nosotros fuimos tomados del barro, justamente de una tierra que ya había sido maldecida. Primeramente, Dios bendijo la tierra, pero después hubo una maldición sobre la tierra. En un principio dijo que la tierra era buena, Dios de ahí creó al hombre. Y la condición del hombre era bendecida. Pero viene la caída y al ser maldecido el hombre, también la tierra es maldecida, mis amados hermanos. Y dice que hoy muchas de las cosas que hay en la tierra pues son causa de la caída del hombre. En este caso, les decía el otro día, las plantas venenosas, los animales ponzoñosos, los depredadores, todo ese tipo de seres que Dios no los había creado con ese propósito. Si no, imagínense, un león se hubiera comido rapidito a Adán y a Eva ahí en el huerto. No, sin embargo, dicen que Adán y Eva los juzgaban sobre ellos. Yo he dado acción de gracias. Gracias, Señor, por este alimento. Sí, era cristiano ese león. Entonces, mis amados hermanos, claro que sí. Ahora, el desorden del ser humano, pues vino después. Las espinas no. También los espinos no fueron creados para que, porque los espinos que hacen, ¿qué provocan en nosotros? Daño. Sí. A ver, abraza, el otro día decían de un libro, alguien decía de que se abrazaba de los nopales o algo así, de una nopalera o algo así. ¿Cactus? De un cactus. Alguien hablaba de un libro. O también pasa una frase cuando pasa una persona aferrándose de un cactus, aunque te hace daño, por ahí sigues, ¿no? Sigue, exactamente. Como que es el desorden en el que el ser humano está. Bien, mis amados hermanos, entonces, desde el primer momento de las Escrituras vemos que Dios creó todas las cosas, incluso las tinieblas, pero el Señor hace una separación. Él no creó las tinieblas para nosotros. De hecho, las tinieblas son una forma, fíjense atentos aquí, de manifestar su ausencia. Las tinieblas muestran simplemente el lugar donde Dios no está. Dios lo creó, pero Dios no habita en las tinieblas. De hecho, las tinieblas son parte de la creación. Pero no es que Él habite en las tinieblas. Simplemente Él dejó las tinieblas para que nosotros sepamos, o al menos en su espíritu hoy está poniendo en nuestros corazones, que sepamos dónde Él no lo vamos a encontrar, mis amados hermanos. Pero muchas veces nosotros mismos nos metemos a las tinieblas. Y a veces Dios de ahí mismo, el Señor nos saca, porque dice, hey, ese lugar yo no lo creé para ti. Tú fuiste creado para vivir en la luz conmigo. Amén, gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, el hombre con una vil perversidad de engaño permanece contento con una idea errónea de él mismo. Sus obras son malvadas y no quiere venir a la luz para no saber más acerca de ese tema. El pecado
se oculta en la oscuridad de la noche, lejos de la presencia de Dios, pero no por eso Dios no lo sabe, sino que en su omnisciencia, Él está consciente del mal que trae el pecado, ya que el pecado nos aleja, o sea, nos oscurece, mis amados hermanos. Más aún, el poder de la autoestima es tal que aunque el pecado abunde en el pecador, no quiere ser llevado a sentir o confesar su existencia, prefieren mantenerlo en la oscuridad y si les es posible, lo llevarán a la tumba, donde ya no hay remedio. La tumba encaja el aguijón de la muerte por causa del pecado y entonces las tinieblas serán echadas a las tinieblas por la eternidad, como Dios lo ha decretado. Separó la luz de las tinieblas. Decíamos hace tiempo en un estudio que hay muchos hombres, mis amados, que vienen de las tinieblas, viven en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Pero, gracias a esa voz omnipotente y esa voz de gracia y de misericordia, muchos que veníamos de las tinieblas y que estábamos viviendo en las tinieblas, fuimos alcanzados por su luz, por la luz admirable de Dios. Y el destino de estas personas, espero todos aquí presentes, ya no son las tinieblas, mis amados hermanos. Ahora sabemos hacia dónde nos dirigimos. El Señor dice que hay un lugar para nosotros, donde su luz, dice, siempre nos va a iluminar. Hay hombres en este mundo hundidos hasta el cuello en la iniquidad, que nunca sueñan haber cometido otra cosa que unas cuantas y pequeñas faltas. Incluso a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, mis amados. Hay personas cuyas almas están tan saturadas de pecado y oscuridad que han llegado a ser como la lana colocada en un tinte rojo, de ese rojo vivo, mis hermanos. Sin embargo, ellos se ven a sí mismos tan blancos como la nieve, aunque están como la lana, dice, en un tinte rojo, así al rojo vivo. Y se nota, hermanos, se nota desde lejos que están en el error. Y sin embargo ellos a sí mismos se ven y dicen, gracias Señor, porque no soy como estos. Porque yo sí me porto bien. Es más, yo ni me junto con ellos. Mejor yo me aparto y yo con mi Dios. Porque yo sí sé cómo amar a Dios. Ellos no. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, que la soberbia no se enseñoree de nosotros, mis amados hermanos, desechando el entender nuestra condición real. No somos mejores que nadie, mis amados hermanos, y no por eso me voy a alejar. Y no porque esté yo buscando ser mejor que otro, tampoco por eso me voy a alejar. El permanecer unidos, mis amados hermanos, como hermanos, como pueblo de Dios, como luz para los hombres, mis amados hermanos, eso no debe, el permanecer juntos no debe de llevarme a mí a creer o que soy mejor o que soy peor persona. Siempre hemos dicho que la iglesia es un hospital, porque aquí venimos enfermos. Sí, amén. O es un taller donde los que vienen rotos son otra vez arreglados, mis amados hermanos. Pero no es el hermano el que te va a arreglar. No son ni los diáconos, ni las salmistas, ni los ancianos los que te van a arreglar. Es el poder de la omnipotencia divina por medio de su palabra que está restaurando tu corazón. Así es que nunca pongas los ojos en el hermano, porque el hermano te garantizo que te va a fallar. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Sí, amén. Y no te está maldiciendo, Dios no maldice, te está diciendo, ¿cuál es la maldición de confiar en el hombre? ¿O qué consecuencias son de que tú confíes en el hombre? Que el hombre te va a fallar. A propósito, Dios dejó eso. A propósito, Dios dejó que el hombre es falible, mis amados hermanos. Para que tú sepas que solamente en Él puedes confiar. Por eso dice, ten fe en mí. O sea, confía solo en mí. Si no, imagínate si hubiera dicho, ten fe en lo que quieras. Si esa silla te da fe, siéntate ahí y ahí es tu lugar. Si cierta persona te trae confianza, ahí. No, mis amados hermanos, nada de este mundo, nada de la creación te puede dar la confianza y la garantía, mi amado hermano. Solamente el poder de la palabra de Dios y del compromiso que Dios ha hecho de decir, hey, confía en mí, mi palabra está en juego. Si yo te fallara, yo no sería un Dios de confianza. Sin embargo, el Señor te dice, si tú confías en mí, aunque todo el mundo te traicionara, aunque todo el mundo te fallara, yo permaneceré fiel a mi palabra, mi amado hermano. Entonces hay personas cuyas almas están tan saturadas de pecado y oscuridad que han llegado a ser como la lana, dice, colocada en un tinte rojo vivo. Sin embargo, ellos se ven a sí mismos tan blancos como la nieve. Esto se debe en parte a ese embotamiento de conciencia que es el resultado de la caída, mis amados hermanos. Se lo repito. Esto se debe en parte a ese embotamiento de conciencia que es el resultado de la caída. Ven las tinieblas como luz y las siguen engañados por su brillo superficial. Aunque sabemos que la conciencia es la voz de Dios en el alma del hombre, no podemos respaldar totalmente eso como algo fundamental en la doctrina del creyente, ya que en muchas personas la conciencia está pervertida y se ha corrompido, mis amados hermanos. Hay quienes ya a la conciencia ya no le hacen caso. O a veces el corazón del hombre es tan perverso que transgiversa las señales de la conciencia. La conciencia Dios la dejó ahí para que nos haga sentir la falta, nos haga sentir que lo que hacemos es incorrecto. Por ejemplo, mis amados hermanos, ¿quién no ha sentido cuando de repente en su momento, antes de que estuviéramos en esto, esperemos que ya no suceda, ¿no? Pero cuando yo no estaba en Cristo Jesús y alguien me daba a cambio de más, ¿qué decía yo? Ya dame, ¿verdad? Aunque algo por dentro me decía, oye, regrésalo. No. Sí es una oportunidad entre 1000. Una oportunidad entre 100. Y se me presentó a mí y a veces decimos, no, es que era Dios, esa bendición es para engañados a nosotros mismos. Engañados. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que eso que estamos haciendo es incorrecto. Pero nosotros a veces vemos lo que es, dice, ¿cómo? Lo que son tinieblas como si fuera luz. Lo que es tinieblas como si fuera luz, lo vemos. Entonces, el buen creyente, el Hijo de Dios, aquel que se ha cimentado en la palabra de Dios, entiende que cuando viene esta situación de que, estoy poniendo el ejemplo del cambio, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero si yo estoy recibiendo un cambio de más en la tienda o donde sea, mi obligación es decir, esto es tuyo, esto no es mío, no quiero traer tinieblas a mi hogar, no quiero traer tinieblas a mi vida. Porque cada vez que nosotros, guiados
por una conciencia pervertida, mis amados hermanos, en lugar de que lo que hagamos sea bendición, va a ser siempre de maldición para nuestros hogares. Si yo traigo a mi casa algo que tuvo el precio de la oscuridad, mi amado hermano, esas tinieblas entran a mi casa. Esas tinieblas van a perjudicar mi vida. Dice, ven las tinieblas como luz y las siguen engañados por su brillo superficial. Siempre las tinieblas van a tener un brillo superficial, como alguien ha visto, hasta en las caricaturas, en las películas, he visto que hay unos peces que están en lo más profundo del mar y en esos lugares no hay luz, son muy oscuros, pero estos peces tienen aquí una como antenita y tienen un brillo como, es una fosforescencia. Entonces cuando los otros peces más chiquitos pasan y quieren agarrar esa lucecita como para comérsela, llega el pez más grande y se los come. Esa es su forma de cazar. Así es como las tinieblas, mis amados hermanos, nos atrapan con un falso brillo, con una tentación que se ve como atractiva. Y una vez que tú te acercas a tomarlo, te dice, hey, te atrapé. ¿Dónde? ¿Pesca? Diablo. Ok, imagínense. Gracias, hermano. Miren, ahí está. No, pues con esa declaración quedamos bien. Bien. Aunque sabemos que la conciencia, dijimos, es la voz de Dios en el alma del hombre, no podemos respaldar totalmente eso como algo fundamental en la doctrina del creyente. Y en muchas personas la conciencia está pervertida y corrompida. Fíjense que la conciencia pervertida se refiere a una conciencia que ha sido corrompida o desviada de su propósito original, de discernir entre el bien y el mal. Ese fue el propósito original de la conciencia. En lugar de actuar guiado por sus principios morales, por el Espíritu de Dios, una conciencia pervertida puede justificar o incluso disfrazar de acciones, disfrazar de acciones malas. Se relaciona con la idea de que el pecado corrompe la capacidad de discernimiento moral, espiritual de una persona, llevándola a justificar lo injustificable y a encontrar placer en lo que es en esencia malo, mis amados hermanos. Vamos, por ejemplo, a ver un ejemplo en Romanos capítulo 1, verso 21. ¿Romanos qué, perdón? 1, 21. Amén. Es un ejemplo de la conciencia corrompida, porque en esencia dice que fue hecha para identificar lo que es malo y escoger lo bueno. Y aquí en Romanos 1:21 nos da un ejemplo de cómo la conciencia se corrompió y se pervirtió. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces vemos aquí cómo algunas personas, a pesar de conocer la verdad sobre Dios, se entregan a la inmoralidad y la perversidad. Este pasaje ilustra cómo una conciencia puede ser cauterizada por el pecado, llevando a la aceptación de lo que antes se consideraba incorrecto. O sea, llega al punto donde lo aceptas ya. A veces, sorprendente, mis amados, que cuando éramos del mundo, a veces éramos hasta
conscientes, a veces hasta más recatados en algunas cosas. Cuando estábamos en el mundo había cosas que ni siquiera, ni por acá nos pasaba por la mente hacer. Y hoy que estamos en Cristo, muchas veces nuestra mente maquina cosas que antes no maquinaba y dices, ¿qué me pasó? Y a veces decimos, creo que en lugar de estar avanzando, creo que estoy retrocediendo. Es tremendo, mis amados hermanos. En parte de todo esto es ¿por qué? Porque obviamente las tinieblas ven la luz en ti, mi amado hermano, y obviamente las tinieblas refuerzan, redoblan sus esfuerzos. Ya las tinieblas no usan un solo soldado para someterte, ahora tienen que usar una legión, porque saben que también hay legiones de ángeles que están alrededor de ti. Y se necesita más y más para atacarte, para someterte, para tentarte, para buscarte hacer caer. Así es que, mi amado hermano, no te extrañe que hoy que estás en la fe, mi amado hermano, los ataques son más recios. Que los dardos del enemigo son cada vez más intensos en tu cabeza. Que también en tu corazón vienen esos dardos a tu corazón. Y que cada día, mi amado hermano, tienes que estar velando, orando, como una atalaya, atento, porque el enemigo te sitia por un lado, te sitia por otro. Y cada vez ves como que las tinieblas se quieren más apoderar de ti. Porque dentro de ti hay un brillo, mi amado hermano, que no hay en otro lugar. Porque ahí es donde habita el Señor. Él no habita en las tinieblas. Él habita en la luz, mi amado hermano. En la luz que Dios ha traído a tu vida, mi amado. Debes de ser consciente de la lucha que tú estás llevando. Y tienes que cuidarte de que aquello que Dios llama malo, tú lo llames malo. Aquello que Dios llama perverso, tú lo llames perverso. Aquello que a Dios le desagrada, a ti te desagrade. Y que no te vayas acomodando y amoldando a que el pecado cada día sea más insignificante en tu vida, porque no. Tenemos que ver al pecado como lo que es pecado. Vamos a ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Amén. Primera Timoteo 4, 1. Amén. 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 1:4. Al 5. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, vemos aquí que la conciencia cauterizada lleva a algunas a apostatar de la fe. O sea, apostatar, acuérdense que es desviarte de la fe, de la verdad. Guiados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos que les digo, estos que se disfrazan como ángeles de luz, que aparentemente se ven como que son buenos, pero realmente son tinieblas, son oscuridad. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto indica cómo la conciencia puede ser manipulada y pervertida por influencias externas, mi amado hermano. Las influencias de afuera son las que te quieren llenar de tinieblas en tu vida. ¿De qué te estás rodeando? ¿Qué es lo que está influyendo en tu vida diaria, en tu comunión diaria con Dios? ¿Qué es lo que está estorbando que tú le seas útil a Dios?
está impidiendo que tú cumplas con aquello que Dios ha trazado para tu vida, esa línea recta que Dios ha trazado para ti. Porque Dios te ha dado, mi amado hermano, todos los tesoros del universo, del cielo. Amén. Pero ¿qué estás haciendo tú con las bendiciones? Por poquito que tú hayas recibido, que sientas, porque a veces minimizamos lo que Dios hace por nosotros. Así como a veces minimizamos al pecado, también minimizamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Que lo que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo con ello? Dios te dio un matrimonio, ejemplo, Dios te dio un matrimonio, ¿qué estás haciendo con tu matrimonio? Dios te dio una iglesia, ¿qué estás haciendo con la iglesia? Dios te dio un servicio, ¿qué estás haciendo con tu servicio? Dios te dio rodillas para doblarlas a su presencia, ¿qué estás haciendo con tus rodillas? ¿Están rígidas o están doblándose? Dios te dio ojos y entendimiento para leer su Biblia, ¿qué están viendo tus ojos? Dios te dio oídos espirituales para percibir la voz de Dios en todas las cosas, mi amado hermano. ¿Qué están escuchando tus oídos? Cuidado con las influencias externas. Todo lo que no sume a las cosas de Dios, mi amado hermano, ¿qué crees? Son tinieblas disfrazadas de luz. Todo aquello que viene externamente a quitarte, a apartarte, a separarte, a evitarte, que tú estés caminando en línea con el Señor, todo eso, ¿qué crees? Son tinieblas, son tristeza, son dolor, son lo que decíamos hace ratito, vamos atrás donde decíamos, oscuridad. Esas influencias externas que te apartan o que te distraen son miseria, mi amado hermano. Son destrucción. Son muerte. Son ignorancia. Son tristeza y es maldad que quieren asaltarte. Esas influencias externas. Ten cuidado. ¿Qué es lo que qué estás permitiendo que influya de afuera en tu vida personal, en tu comunión personal con Dios? Tienes que aprender a discernir entre tu vida diaria, tu vida secular, digamos de alguna forma, hasta dónde tú estás en este mundo y tienes que de alguna forma, porque dice el apóstol Pablo, en otro caso tendrías que salir de este mundo, ¿no? Pero si tú como hijo de Dios estás permitiendo que el mundo sea el que te esté llevando, arrastrando hacia afuera, hacia sus influencias, ten cuidado, mi amado hermano. No sé si mi amado hermano Pedrito me ayude ahorita a buscar un texto que dice que dice, en otro caso tendríamos que salir de este mundo. Dice, no digo por los de afuera, sino por los de adentro. Ya que, mi amado hermano, tú que estás en la fe, obviamente afuera viene un bombardeo. Pero hasta dónde tú te estás permitiendo que ese bombardeo te arrastre hacia afuera. Dice el texto, en otro caso tendríamos que salir de este mundo. Dice, no a los de afuera, sino a los de adentro, dice. Me vino a la mente ese texto porque... Creo que está en Corintios, amor, pero... ¿Sí? No, bueno, lo busqué. ¿No es así, externo? Déjame ver si no puedo. No, el evangelio, esto lo decía Pablo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo dijo que iba? Dice que un hermano llamándose cristiano, o sea, dice no los de afuera, sino que un hermano llamándose cristiano,
Es Corintios. Y creo que está ahí donde dice que cuando los creyentes tenían conflictos iban ante los gentiles, ¿no? Dice 1 Corintios 5:11, creo. Vamos a ver si es. Dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que... Juntéis, perdón. Desde con atrás, ninguno que... un poquito más atrás. ¿Más atrás? Donde dice que tendríamos que salir de este mundo si fuera el caso, ¿no? Por la influencia, pues. 1 Corintios 5. 5:10. Ok, ¿qué dice? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Luego qué dice? Más bien, os Escribo que no. que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Tremendo, hasta ahí, hermano. Con eso porque quiero más. Imagínense, mi amado hermano. O sea, si yo tengo que cuidarme de las influencias externas, porque esas me pueden pervertir o pueden oscurecer, llevarme a la ruina, mi amado hermano. ¿Sería hasta el 13? Y dice, todavía le agrega, dice, no, Sí, dice, ¿verdad? ni siquiera tanto, no tengan tanto cuidado con los de afuera, Sí. como con los de adentro. Porque a veces están infiltrados dentro de la iglesia para destrucción, mi amado hermano. Es más, te voy a decir una cosa. Pon atención a esto. El diablo no creas que está allá en el bar, en la cantina, en la discoteca. Ten cuidado, mi amado hermano, no te engañes. El diablo muchas veces se levanta temprano el domingo, se sienta en la congregación para destruir, para arruinar, para oscurecer a los demás. Porque sabe que en la iglesia hay luz, porque sabe que en la congregación de los santos hay luz. Y dice, ok, necesitan tinieblas, necesitan oscuridad, necesitan, ¿por qué? Porque aquí hay un brillo. Y ellos buscan, dice aquí, más bien os escribo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, tremendo hermanos. ¿Cuántos se llaman hermanos? ¿Cuántos se dicen que ser cristianos? Dice, llamándose hermano, fuere un fornicario, un avaro, o un idólatra, o un maldiciente, o un borracho, o un ladrón, con el tal ni aún comas. Hermano, sal corriendo de esa relación que tienes. Sal corriendo de esa amistad que tienes. Sal corriendo de esa distracción que tienes. Porque eso, mi amado hermano, es más peligroso. Porque tú confías y dices, es que es hermano, es cristiano, no hay problema. O sea, aquí estoy a salvo. Cuidado, hermano. No confíes en el hombre. Mantente siempre firme en la convicción que Dios nos ha dado de decir, solo confío en Dios. Y si yo confío en Dios, si este no es tuyo, Señor, tú lo vas a quitar de mi vida. Amén. Si esta amistad no es buena para mí, tú lo vas a quitar de mi vida. Y tú lo vas a evidenciar como mentiroso, lo vas a evidenciar como oscuro, como tinieblas. Porque ¿qué te causa cuando estás con una influencia externa, mi amado hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Verdaderamente te sientes en una comunión con Dios? ¿O pareciera ser que estás haciendo algo ilícito? Si eso te hace sentir mal, te hace sentir en oscuridad, mi amado hermano, aléjate. Porque no fuiste llamado a vivir en las tinieblas, en la oscuridad, porque ahí no habita Dios. Mi amado hermano, hermana, ahí no habita el Señor. No os engañéis a vosotros mismos. Dice, pero por esto el Señor nos llama a tener una buena conciencia, como decimos, tengo
la conciencia tranquila, mis amados hermanos. Después del texto que vemos aquí dice porque todo lo que... hablábamos de los que tenían cauterizada la conciencia por espíritus engañadores, por influencias externas, que dice que los han engañado y les han dicho cosas que Dios no ha dicho. Vemos aquí evidentemente que, por ejemplo, dice, te van a prohibir casarte, te van a prohibir abstenerte de alimentos, te van a prohibir ciertas cosas, ¿no? Y dice que una conciencia cauterizada lleva a algunos a apostatar de la fe, guiados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto indica cómo la conciencia puede ser manipulada y pervertida por influencias externas. Por eso el Señor nos llama a tener una buena conciencia, como decimos, tengo la conciencia tranquila. Mis amados hermanos, cuanto más tú estés con una conciencia tranquila y en paz, mi amado hermano, es porque te has guardado de las influencias de la oscuridad. Cuanto más tu conciencia está intranquila, quiere decir que has sucumbido, que te has dejado llevar por esas influencias. Y eso puede ser un estorbo en tu comunión con Dios, porque ahí empiezas a fallar. Inmediatamente cuando empiezas a fallar en tus asuntos, en tu relación con Dios, ahí mismo es donde tú estás viendo que ya algo no está bien. Decía mi hermano hace 8 días, ya empiezas a llegar tarde, ya empiezas a faltar, ya empiezas a menguar en tu oración, ya dejaste de leer la Biblia, y ya como que empiezas a sentir en tu carne ese rechazo de las cosas de Dios, como que, porque no es porque las cosas de Dios sean malas, es porque tu conciencia no está tranquila. Por eso tú solito te estás apartando cada vez más, porque te sientes intranquilo. Tienes que renunciar a eso que te trae esa intranquilidad. Porque ¿qué se siente estar con esa conciencia tranquila? Te sientes feliz, fluyes, quieres, amas, deseas, tienes hambre de Dios. Para ti lo más importante es esa comunión con tu Dios. Pero una vez que tú empiezas a dejar que las tinieblas invadan tu corazón, mi amado hermano, empiezas a flaquear, te empiezas a debilitar, te empiezas a desnutrir espiritualmente. Por fuera podrías estar hasta chapeadito, bonito, pero por dentro, desnutrido, triste, en la miseria, en la oscuridad. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro 3:16. Amén. Les ruego, mis amados, que resistan el mensaje, porque esto va a traer medicina para nuestro corazón. Primera de carta de Pedro 3:16. Esto es, dice la palabra, dice por ahí que para el que anda chueco la palabra le es dura, le es desagradable, pero al que anda en los caminos de Jehová es medicina, mi amado hermano. Aunque estuviera, el sabor no sea tan agradable, pero es medicina para nuestro corazón. Pero si yo quiero seguir en la rebeldía y yo quiero seguir en la necedad, mi amado hermano, la palabra es dura, desagradable, con un sabor amargo. Pero cuando somos hijos de Dios, es medicina, es alimento. Y en su tiempo, mi amado hermano, va a traer esa sanidad. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mi amado hermano, vas a padecer muchas cosas.
vas a tener que renunciar a personas, vas a tener que renunciar a gustitos, vas a tener que renunciar a amistades, vas a tener que renunciar a un sinfín de cosas. Pero más vale que, mi amado, seas afligido por causa de Dios. Dice aquí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oh, mi amado hermano, porque si padeces por hacer el mal, híjole, ¿cuál es la ganancia o el beneficio? Pero si padeces por hacer el bien, mi amado hermano, hay recompensa. Cuando padeces por hacer el mal, hay pérdidas, puras pérdidas. Pero cuando tú padeces por hacer el bien, hay recompensa, hay ganancia. Uno suma, el otro resta. ¿Cuál eliges? ¿Quieres padecer por hacer el bien? Empieza a tomar decisiones en favor de Dios y de tu vida espiritual, porque al único que le conviene es a ti. Di, me conviene a mí, díganme. Me conviene a mí. Fíjense que en otros solamente queda un pequeño fragmento de conciencia. Ya vimos unos que son, todos estos ejemplos fueron de los que tienen la conciencia pervertida. Pero fíjense que hay otros que ya nada más tienen un fragmento de conciencia. Un pedacito ya nomás. Como que hay una lucecita que medio alumbra. Y en todas las personas, ya en lo general, es falible y sujeta a aberraciones. O sea, falla la conciencia. En todos la conciencia puede fallar y puede estar sujeta a aberraciones, lo que lleva a una conciencia intranquila. En todos los hombres, la conciencia es un asunto de grados que depende de la educación, del ejemplo y del carácter previo. Fíjense que es un ojo del alma, pero frecuentemente es un ojo débil y miope, y siempre necesita la luz de arriba, pues de lo contrario solo se burlaría del alma. Mis amados hermanos. Y bueno, ya vamos terminando esta primera parte. La conciencia es una facultad de la mente que, como todas las demás, ha sufrido un serio daño por causa de nuestra depravación natural, y de ninguna manera es perfecta, mis amados hermanos. Es únicamente el entendimiento actuando sobre temas morales, o sea, es algo superficial. Y en relación a eso, a esos asuntos, a menudo toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Con toda probabilidad no hay nadie, aún entre los hombres regenerados, que entienda con plenitud el mal del pecado. Ni tampoco lo habrá hasta que no seamos perfectos en el cielo, mis amados hermanos. Solamente ahí vamos a reconocer. Y entonces, cuando veamos la perfección de la santidad divina, vamos a entender qué cosa tan negra era el pecado. Hasta que no estemos en la plenitud, en la totalidad de la luz, no vamos a poder entender la magnitud de la oscuridad del pecado. Les ponía yo el ejemplo de que un hombre sumido en una vida de oscuridad subterránea no sabe cuán oscura es la mina, ni puede saberlo hasta que sale al deslumbramiento de un mediodía de verano. En una gran medida, nuestra incapacidad de ver el pecado como pecado surge de la suma falsedad, tanto del pecado como del corazón humano. Se necesita un corazón oscuro para que el pecador esté cómodo y habite y permanezca.
repito esta parte, que se les grabe bien en su corazón, dice, se necesita un corazón oscuro para que el pecado esté cómodo. Yo no sé quién aquí ha sentido esa comodidad en cuanto a algún pecado, decir, pues aquí sigue. Pero está ahí acomodado, o sea, es como que ya se quedó a morar ahí. Porque hay una parte en nuestra alma, en nuestra naturaleza caída, que todavía alberga oscuridad. O sea, mi amado hermano, todavía no ha habido no ha terminado ese proceso de separación de la luz de las tinieblas. Todavía por ahí se encuentran fragmentos de oscuridad dentro de nosotros. Por eso es tan importante ministrarnos, por eso es tan importante todavía el servir, el ser obedientes, el someternos, mi amado hermano, porque solamente es a través de eso que puedes avanzar. No aspiremos a cargos elevados, porque eso va a hacer que difícilmente las tinieblas salgan. Aspiremos a una vida de humildad, aspiremos a una vida de humillación delante de Dios, porque es ahí, mi amado hermano, cuando reconoces tu condición, que las tinieblas empiezan a huir. Cuando el Señor empieza a obrar y dice, hey, empieza a separar esa luz de las tinieblas. Pero sin embargo, si tu corazón tiene un poco de ego, soberbia, altivez, el pecado está cómodo en el corazón. Porque esas raíces de oscuridad, mi amado hermano, son un hábitat para el pecado. Decía una vez un hermano, no sé quién lo comentaba de mis hermanos, que son huéspedes indeseables, indeseados. Son huéspedes que no deseamos tener ahí. Se arraigan, se aferran a esa área de nuestro corazón, ¿no, mis hermanos? Ok, dice aquí. Entonces, en una gran medida, nuestra incapacidad de ver pecado como pecado surge de la suma falsedad tanto del pecado como del corazón humano. Se necesita, dice, un corazón oscuro para que el pecado esté cómodo y habite y permanezca. Vamos a la primera, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 22. Amén. Amén. Mateo 6, 22. Amén. ¿Ya lo tienen? Mis muy amados, mis muy queridos hermanos. Capítulo 6, verso 22. Por eso les decía yo que el corazón oscuro, dice, necesita un corazón oscuro para que el pecado esté cómodo y habite en él. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, maligno, o sea, oscuro, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Las mismas tinieblas. Entonces aquí vemos, dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, vemos que entonces aquí vemos una luz superficial. No es la luz de Dios, no es la luz de Cristo, sino que es un brillo engañoso por las influencias externas y que muchas veces yo sucumbo a esas influencias, a esos brillos. Me llama la atención, me gusta todavía y busco disfrazar esos placeres y decir, bueno, no es tan malo,
minimizo el poder del pecado en mi vida. Eso que veo no es tan malo. Eso que escucho no es tan malo. Esos lugares donde yo ando, pues no están tan mal. Yo soy la luz en medio de esas tinieblas. Cuidado, porque no sea que esas tinieblas te opaquen y te engañen con su luz. Es que mis viejas amistades, mi pasado no es tan malo. Cuidado. ¿Ellos honran a Dios o lo deshonran con sus hechos, con sus acciones? ¿Qué estoy haciendo teniendo esa comunión con ellos? Claro que sí, yo debo buscar predicar el Evangelio, debo buscar acercar a Cristo a sus vidas, pero si no ese es el propósito de yo estar cerca de esas influencias, mi amado hermano, mucho cuidado. Dice aquí, el pecado toma la forma más brillante de la misma manera, atentos, que Satanás se viste como ángel de luz. Se los repito para que taladren mi corazón. El pecado toma la forma más brillante de la misma manera que Satanás se viste como ángel de luz. Segunda a los Corintios 11:14. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Y no os maravilléis. No, es maravilla, perdón. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quién está ministrando tu vida? ¿Con qué te estás ministrando tu vida? Tal cosa como que muy raramente la iniquidad camine abiertamente en su propia desnudez. Eso es muy raro. Es muy raro que la iniquidad, el pecado, camine en su propia desnudez. De la misma manera que Jezabel atavía su cabeza y pinta su rostro. Y ciertamente el corazón le gusta que así sea y está habido de ser engañado. O sea, se los voy a parafrasear, y no voy a decir, no es una grosería, el corazón se hace tonto. Así mismo, le gusta ser engañado. Bueno, hermano, una pregunta. Nosotros decimos que somos creyentes de Dios, pero por ejemplo, pues yo tenemos familiares, amigas, bueno, no son cristianos, son, de veras, como dice ahí la palabra, ellos son de las señoras, y si me invitan un taco que vaya porque hicieron sus bodas para no pagarnos, o por ejemplo hicieron bautizo para no pagarnos, o como ellos pues acostumbran a hacer fiesta de su hijo y me invitan. Bueno, pues eso nos han dicho también en mi iglesia donde iba yo antes. Y pues no es bueno participar con ellos. Aunque yo escuché una amiga dijo, bueno, pues ellos dicen que vaya uno, la familiar, pero pues ellos no son cristianos. O de repente apartaron que unos 2 o 3 hermanos también fueron, pues nos sientan aparte, ¿sí? Para que ellos aparte porque toman su pulque, su aguardiente, o no sé, eso puede ser.
Pero yo estoy en otra mesa aparte. Porque pienso yo, pues aunque aparte no en una sola mesa. Pero pues ahí estoy unida con ellos también. Estoy escuchando, están relajeando, están diciendo cosas feas. Estoy escuchando. Amén. Y eso es mal, pienso yo. Fíjense que muchas veces, mi amada, contestando un poquito, reforzando lo que dice, muchas veces pensamos que la Biblia cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, solo se refiere a que te cases o no te cases con un cristiano. Pero cuando se refiere a no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, mi amado hermano, se refiere a todos los hábitos. Sí. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice. Sí. ¿O qué la concordia con la oscuridad, con la discordia? ¿O qué Cristo con Belial? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ya ir tomando decisiones. Y que esas decisiones sean firmes. Bueno, más bien ir madurando poco a poco ya. Ajá. La palabra nos trae convicción, hermanos. Esa parte. La madurez es convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que el Señor tiene razón cuando me pide algo. No voy a cuestionar sus formas, no voy a cuestionar sus métodos. Si Él me dice, hey hijo, ahí no es. Y si yo quiero insistir y decir, Señor, pero no es tan malo. O sea, Señor, por favor, o sea, no creo que te vayas a enojar por eso. Cuestionamos a Dios, exacto. Cuestionamos a Dios y queremos decirle al alfarero cómo debe formar al vaso de barro, a la vasija de barro. ¿Por qué me has hecho así? Si a mí me gusta tal cosa, ¿por qué me hiciste? Pues entonces cámbiame tú. Ok, entonces tú cámbiame. ¿Verdad que sí somos bien astutos? Señor, es que yo tengo esa debilidad, entonces tú cámbiamela. O sea, tú, con una varita mágica, cambia, porque si no, no vas a salir de mi cabeza. Y el Señor te dice, hey, decía con los hermanos, no, Él no te va a cambiar, Él te va a enseñar cómo. Él te va a mostrar el camino, porque eso sí lo puedes hacer. Él va a hacer lo que tú no puedes, pero tú tienes que hacer lo que debes, porque para ti es posible, mi amado hermano. Lo imposible de Él se encarga. ¿Qué es lo imposible para ti, hermana Raquel? ¿Para usted qué es lo imposible? ¿Qué es imposible para usted? ¿Qué es imposible para mí? Por ejemplo, para usted, ya habíamos hablado de esto. ¿Usted es enojona? Sí. ¿Y le es posible cambiar o no le es posible? Sí, me es posible cambiar. ¿Ok? Hermano Pedro, algo por ahí no se exhiba, nomás algo así leve. Por ejemplo, ¿es usted necio, digamos? Sí. No estoy diciendo que sea necio. Digo, bueno, algo levecito así. Es usted necio, ¿no? Bueno, ¿eso usted lo puede cambiar? ¿O no lo puede cambiar? ¿Verdad que sí puede? Solamente necesita la guía del Señor, por medio de su palabra. Hermanito Hugo, ¿qué tiene usted que así, algo levecillo, no se meta muy... ¿Qué tiene usted así que dice usted, esto me molesta, o esto me tiene así como... me está molestando, ya me tiene con calentura? ¿Qué, mi hermano Hugo? Pues algo imposible. No, algo que usted padezca. Ay, todo, hermano. No quiera cambiar. Algo que usted quiera cambiar. Hablo de mis sentimientos. Es emocional. Bueno, ¿eso usted lo puede cambiar? Sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Levante su mano si quiere participar. Hasta eso sí se puede. Si usted va al doctor, se cuida, hace ejercicio, hasta eso también se puede. Obviamente cuando ya es algo que ya viene de parte de allá, muchas veces para su gloria, ¿verdad? Podría ser como Bueno, salvación, no puedo. También. salvación. Mi amada hermana Geraldine, ¿qué usted cree que sea imposible para usted? ¿Imposible? Ajá.
¿Qué es imposible para usted? Muy bueno. Es la más sencilla, pero ustedes se complican. Ya saben, mi hermana. ¿No? Hermano. Imposible, hermano. ¿Qué es para usted que es imposible? Dejamos al último a mi hermana porque ya lo tiene en la boca. Ya no puede ser. No, quién sabe. No, hermano. ¿No, hermanita Tere? ¿Pagar mi salvación? La salvación, hermano. Eso es imposible para nosotros. Él ya lo hizo por ti. Lo demás todo dice que en el Señor todo para nosotros es posible. Si crees, es posible. Si tienes un problema de carácter, si tienes un sufrimiento, si traes arrastrando un dolor en tu corazón, si tienes problemas financieros, todo eso, Dios te va a enseñar cómo. Y el problema de la muerte no es problema, hermano, porque para nosotros eso es ganancia. Así que ni te preocupes. ¿Qué crees? La muerte ya no tiene poder sobre ti. Alguien decía, la muerte es imposible, pero es ganancia. Porque nosotros ya no morimos, hermanos. Acuérdense que la palabra dice que el sepulcro ya no tiene victoria sobre nosotros. Entonces que eso no es problema, ahí no hay asunto. Lo único imposible para ti es ser salvo. Hermanos, cuando yo acepté la palabra de Dios mi marido, no digo mi esposo, porque no fuimos casados, más juntados en ruedas. Y él se iba a tomar y llegaba de veras a prestar, tenía apestoso de cigarros. Me gustaba volver. Cuando llegaba ya, ahora sí borracho, pero bien estando de cigarros, me gustaba volver. Y pues, ya con el tiempo que yo escuché la palabra de Dios, y ahora sí nos separamos por la palabra de Dios, ya no me gustó. Y después mucho, cuando alguien me saludaba así, personas que no son cristianos, pero se encuentra uno en el camino, saluda, con la mano, y ahora en la estudiantes en el cigarro, me daba asco ya, y antes, porque vivía yo con unos cuantos ya, y me gustaba volver cigarros a fumar, yo también decía yo, me gustaba el sabor del cigarro salva. También había otros cigarros que se llaman cigarros cancioneros, usted a lo mejor escuchó también. Decía una hermana que escuchaba en la televisión, decía una hermana, dice, el pecado es bonito. Es bonito el pecado, dice, porque hasta pastores caen. Dice, aquel hermano, y de veras, pues, para nosotros era bonito el pecado. Claro. Gracias. Pero gracias a Dios, Dios nos sacó de las tinieblas, una canción salva. Aquí está mi hermano y mi yerno ahora. Decía esa canción, una llaga podrida era mi vida, y de veras. Así es. Nos gustaba. Pero al final de cuentas nos damos cuenta de que eso, una vez que venimos al Señor y que Él hace la obra imposible en nosotros nos corresponde y podemos, obviamente guiados por su gracia y por su Espíritu, podemos cambiar eso. Hoy en día muchos hemos dejado vicios, muchos hemos dejado muchos pecados, pero todo eso ha sido porque Dios nos ha mostrado cómo. Y seguimos en ese proceso. Hay muchas cosas que aún no han desaparecido de nosotros. Hay muchas cosas que externamente ya desaparecieron. Pero las cosas internas, ahí hay muchas que todavía están cómodas en un corazón, que todavía hay una que otra tiniebla por ahí. Todavía de repente reaccionamos con berrinche, o con resentimiento, o con ¿cómo se dice? Como pólvora, con arranques. Todavía
nos miramos al espejo y, ay, yo soy la reina del barrio, o soy el rey del barrio. Todavía el narcisismo nos tiene un poquito sometidos, la autoconmiseración todavía nos tiene sometidos algunos, pero estamos en ese proceso. Todavía hay muchos niños reyes, o todavía hay por ahí algunas niñas emperatrices por ahí. Todavía, ya con bigote y ya hasta sin cabello, hasta con canas. Pero todavía hay niños reyes. Y si podemos minimizar nuestras faltas, todos somos muy hábiles para percibir algo que si no excusa plenamente nuestra falta, de todas maneras previene que sea colocada en la categoría de una atrocidad de primera clase. Nos gusta muchas veces ser muy, dice aquí, si podemos minimizar nuestras faltas, dice que todos somos muy hábiles para percibir algo que si no excusa plenamente nuestra falta, de todas maneras, dice, previene que sea colocada en una categoría de atrocidad de primera clase. O sea, que no se note tanto, que es que no es tan malo, no, es que no somos tan malos, no sé si han escuchado eso por ahí, no, o sea, no somos buenos, nomás que, pues es que las circunstancias, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que los demás, y nunca acepto mi realidad, siempre le ando echando la culpa a los demás, y es que por ellos, es que las circunstancias de ellos, pues me afectaron a mí, por eso yo soy como soy. Sí, pero después tú tomaste la decisión de pasar de víctima a victimario. Y no quieres que se vea tan, sí soy malo, pero por culpa de ella o de él. Estamos señalando. Es que siempre buscamos que se minimice. Entonces, algunas veces no queremos entender el mandamiento, no queremos conocer su fuerza ni su severidad. Es demasiado penetrante y agudo y nosotros tratamos de anular su filo. Y si podemos encontrar un significado más moderado para ese mandamiento, nos agrada hacerlo. Vamos a Jeremías 17, 9 al 10, y ya vamos terminando así, hermanos. Vamos a dejar algo más para la siguiente semana. Jeremías 17, 9 y 10. Amén. Amén. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora vamos a Proverbios 14, 12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nuestros caminos nos han parecido que son derechos? Pero al final de cuentas van caminando hacia un precipicio, a un voladero, a un pozo sin fondo, a una cárcel de oscuridad. De aquí que invente 1000 falsedades, puesto que el carácter engañoso del pecado es muy grande, ya que se adorna a sí mismo con los colores de la justicia y hace que los hombres crean que están agradando a Dios cuando lo están ofendiendo. Así también el hombre se engaña a sí mismo con astucia y como el necio, ahí en los Proverbios de Salomón, ahí en Proverbios 1:7, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, en la parte B. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. En la mayoría de los hombres, el hecho que no vean que el pecado es pecado surge de su ignorancia de la espiritualidad de la ley y de las sagradas escrituras. Los hombres leen los 10 mandamientos y suponen que no contienen otra cosa que su sentido superficial, mis amados hermanos. Quiero invitarlos en esta hermosa tarde a que reflexionemos hasta dónde, mis amados hermanos, nosotros estamos despreciando el consejo de Dios. Porque dice que si nosotros despreciamos el consejo de Dios, somos insensatos, somos necios. Y dice que somos como el mulo, como el caballo, que si no es por un freno, si no es con espuelas encajadas en los muslos, no entendemos. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde tengo que estar al precipicio? ¿O qué caída tengo que tener para entender que debo de ser sabio en toda mi manera de conducirme? Que debo de ser un hombre que escuche a Dios cuando me dice el Señor: hey, cuidado con lo que te dejas influir. Tú eres luz. No dejes que las tinieblas apaguen tu luz. No te deslumbres con esa luz falsa y superficial del pecado, de la oscuridad, de la iniquidad. Tenemos tarea, mis amados hermanos, esta semana para reflexionar, porque esto nos va a ir llevando, mis amados hermanos, a tomar una decisión de arrepentimiento. Porque vamos a celebrar la cena del Señor, porque tenemos que acercarnos pues confiadamente, con corazones sinceros, y eso requiere: confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, sé sincero con el Señor, dile: Señor, esto soy, y sé que tú puedes cambiarme, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tú me vas a enseñar cómo. Yo quiero cambiar. Enséñame cómo, muéstrame el camino. Y no lo vas a encontrar afuera, hermano, es en su palabra. Empieza a abrir tu Biblia y empieza a ver lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? Y comienza a poner la balanza, mi amado hermano, del lado correcto, del lado de la luz, porque Él ha puesto su luz en tu corazón, mi amado hermano. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por